espíritu hoy brota un manantial, el triuno Dios fluyendo está. Dios el Padre, el caudal, Cristo el Hijo, el canal, y el Espíritu vida me da. Cuánto aprecio el dulce fluir y la vida de mi alma negar. Profundiza, Señor, el fluir y la vida mi premio será. En los pastos Jesús me hace allí descansar, me guía en reposo a vivir. Más luchas ni afán, todo esfuerzo es trivial, bendecido soy en el fluir. Cuánto aprecio el dulce fluir y la vida de mi alma negar. Profundiza, Señor, el fluir y la vida mi premio será. De Jesús escuché al Santísimo ven, aquí en mi presencia morar. Aleluya, con él puedo permanecer en la vid, siendo un pámpano fiel. Cuánto aprecio el dulce fluir y la vida de mi alma negar. Profundiza, Señor, el fluir y la vida mi premio será. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este canal, su canal Proyecto Arca. Hoy continuamos con la serie de estudio bíblico, el ministerio del Nuevo Pacto. Hoy estamos en el tomo número 2, que lleva por título Tenga cuidado de no ser descalificado, y el mensaje número 15, que toma por título El ministerio del Espíritu. Este mensaje está basado en dos porciones de la palabra de Dios. El primero es 1 Corintios 15, versículo 45, y 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Dicen de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel
no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Gracias al Señor por su palabra. Hoy estamos disfrutando de este ministerio del Espíritu. Dios es un Dios relacional. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para relacionarse con él. Por eso dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un huerto y que Dios se paseaba a la luz del día en este huerto. Esto nos da a entender que Dios tenía una relación normal y dinámica, permanente, con aquel hombre que había creado. Lamentablemente, este hombre cayó por causa del pecado, de la desobediencia, y Dios tuvo que sacar de la presencia a aquel hombre que había creado para relacionarse con él. A partir de este momento, Dios toma una actitud muy amorosa, muy positiva, porque Él nunca desistió de el deseo de relacionarse con el hombre creado. Por eso Él establece pactos con el hombre. Y a través de estos pactos, Él establece una forma de relacionarse con el hombre a quien Él había creado. Por eso podemos decir que un pacto es una manera o una forma de Dios relacionarse con el hombre. Un pacto, podemos decirlo de esta manera, un pacto es un contrato que se firma entre dos o más partes, teniendo la ley de por medio como garante de que las partes firmantes van a cumplir todas las cláusulas que rezan dentro de ese contrato. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato, que se firma entre un hombre y una mujer, estando la ley de por medio como garante. Y en ese contrato se establece la forma en que la pareja debe relacionarse, cómo debe ser la actitud del marido con la esposa y viceversa. Volviendo a lo anterior, cuando el hombre cayó de la presencia del Señor, Dios en su actitud, Dios en su deseo de seguir teniendo comunión con el hombre, Él comienza a establecer pactos. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros encontramos 6 grandes pactos que Dios hizo con el hombre con la intención de seguir relacionándose con el hombre, aún en su condición caída. Por ejemplo, encontramos el pacto adámico, el pacto adámico. También encontramos el pacto noéico, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto sacerdotal y el pacto davídico. Y a través de estos 6 pactos, Dios comienza a relacionarse con el hombre de una manera muy interesante. Comienza a relacionarse por la conciencia del hombre, comienza también a relacionarse por el gobierno humano, por las promesas, por la ley, por el sacerdocio y por el reinado. Sin embargo, en estos pactos que Dios estableció, Él se relacionaba con los hombres a través de algo, a través de un medio, pero nunca vimos que Dios se relacionara con el hombre de una manera íntima y directa. Por eso, en la era de la gracia, en el Nuevo Testamento, Dios decide hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto ya había sido profetizado desde la antigüedad. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, podemos leer lo siguiente. Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33, dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y quiero citar también en el libro de Ezequiel algunos detalles de este pacto. Ezequiel dice de la siguiente manera en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. De modo que este nuevo pacto también incluye una manera en la cual Dios quería relacionarse con el hombre. Pero, ¿cómo o de qué manera Dios iba a lograr cumplir este pacto profetizado en el libro de Jeremías? Indudablemente, Dios se procesó a sí mismo. Dios se hizo hombre, tuvo un vivir humano de 33 años y medio, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y allí firmó con su propia sangre este nuevo pacto o este nuevo testamento. Luego el Señor resucitó y en resurrección dice la palabra que Él llegó a ser el Espíritu vivificante, cumpliendo de esta manera la promesa hecha a Abraham en la antigüedad. Gálatas 3:14 dice lo siguiente, permítanme leerlo para ustedes, y dice así, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿En qué consistía la promesa de Abraham? En que Dios daría su Espíritu. Por eso dice el libro de Ezequiel que Dios pondría espíritu nuevo dentro de nosotros, pero que Él también pondría su Espíritu dentro de nosotros. De modo que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento apuntaba a una nueva relación que Dios tendría con el hombre desde el Espíritu. Es decir, este pacto determina la forma como Dios quiere relacionarse con el hombre en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. Indudablemente Dios quiere relacionarse con el hombre de una manera íntima y personal a través de su espíritu. Por eso Dios dotó al hombre de un espíritu humano para que a través de este espíritu Dios pudiera mezclarse con el hombre y hacerse un solo espíritu con el hombre, conforme está escrito en 1 Corintios capítulo 6 y verso 17. Pues gracias al Señor por este arreglo tan maravilloso que el Señor hizo por causa de tener contacto íntimo con nosotros los seres humanos. Agradecemos al Señor de una manera alta, porque ahora en este tiempo nosotros hemos sido hechos beneficiarios de este pacto y como beneficiarios también hemos recibido un encargo o una comisión para ser ministros del nuevo pacto o ministros del Nuevo Testamento o del ministerio del Espíritu. Por eso este ministerio del nuevo pacto es un servicio. Esta palabra ministerio proviene de la palabra diaconía, que significa servicio o ministración. En Hechos capítulo 20 y versículo 24, Pablo dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ok? De manera que esta palabra ministerio proviene de la palabra griega diaconía, que se refiere a un servicio o a una ministración que es llevada a cabo en nuestro espíritu y por medio de este espíritu. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 1, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Amados hermanos y amigos, qué osadía de parte del apóstol Pablo al decir, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Por eso podríamos decir lo siguiente, es como si Pablo estuviese retándonos a nosotros a preguntarle a Dios si Él ministraba en la presencia de Él. Indudablemente yo creo que Dios daría una respuesta muy afirmativa. Dios diría, sí, por supuesto. Yo veo a Pablo aquí en mi presencia todos los días y veo todo lo que él hace en mi presencia también. Por eso Pablo llegó a ser un gran ministro del Espíritu en el Nuevo Testamento. Por eso el nuevo ministerio o el ministerio del nuevo pacto siempre estuvo marcado por el Espíritu desde sus inicios. El mismo Señor en Hechos capítulo 1, versículo 4 dio instrucciones a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. ¿Y qué era esta promesa del Padre? Era la promesa del Espíritu. Y en el versículo número 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder capacitó y calificó a aquellos hombres y mujeres para ministrar la palabra de salvación partiendo de Jerusalén. Hoy, la excelencia de este poder y de esta administración ha llegado hasta nuestros días. Por eso todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, también hemos sido hechos ministros de este Espíritu para dar continuidad al ministerio del Espíritu. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 3 que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, como para creer algo acerca de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero no ministros de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, es decir, el Espíritu da vida. Por eso, este Espíritu que vivifica y que da vida, es el origen y la esencia de este ministerio. En el libro de Job, capítulo 33 y versículo 4, dice lo siguiente. Recomiendo ampliamente la lectura y la meditación de este versículo que voy a mencionar acá. Job, capítulo 33, versículo 4, les leo, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amados hermanos, el soplo del Omnipotente nos dio vida. Este Espíritu vivifica, este Espíritu da vida a los hombres. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios estaba creando al hombre, la palabra narra que Dios tomó el polvo de la tierra y con ese polvo diseñó una especie de muñeco de barro. Pero dice que también sopló en su nariz aliento de vida y el hombre entonces fue un alma viviente. Indudablemente, la vida no procede de esta tierra. La vida procede de lo alto, la vida procede de Dios, la vida procede del soplo de Dios que da vida a los hombres. También la Biblia narra que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22, que en la noche del día de la resurrección, cuando los discípulos estaban en un aposento llenos de miedo por temor,
Él se les apareció y le dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho estas palabras, Él sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El hombre en ese momento, como lo dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, estaba muerto en sus delitos y pecados. Por eso este soplo de Dios le dio vida a aquellos discípulos. El Espíritu de Dios vivificó a los hombres en su muerte. Alabado sea el Señor. Por eso este Espíritu es necesario. Este Espíritu es lo que le da vida y lo que contiene la esencia de este ministerio. En el mismo libro de Job, en el capítulo 34, quiero leer lo siguiente, hermano, y consideren también estas palabras. Vamos a leer en Job capítulo 34 y vamos a leer versículos 14 y 15. Dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Señor Jesús, amados hermanos y amigos, la vida humana solo es una sombra. La vida humana solo es una sombra. Solamente el soplo de Dios dará vida al hombre. Y esta vida llega a ser la realidad de este ministerio del nuevo pacto. Por eso el Señor en San Juan capítulo 14, versos 16 al 17, les habló de el otro consolador. ¿Y quién era este otro consolador? Era el Espíritu de verdad, en el cual habían de creer todos aquellos que le recibiesen. El Señor se refirió a sí mismo como el Espíritu de verdad. Esta palabra verdad fue tomada del griego y la palabra en el griego es aletheia. Aletheia significa realidad, de modo que podemos decir lo siguiente. Podemos decir que este espíritu es el espíritu de realidad. ¿Y qué es realidad? Realidad es la existencia verdadera. Por eso Dios dijo acerca de sí mismo que Él era el gran yo soy, es decir, aquel que tiene existencia en sí mismo. Él es la realidad misma de todas las cosas. Por eso Él es el espíritu de realidad. Ahora bien, necesitamos de otro elemento para que esta realidad ahora sea nuestra experiencia como hijos de Dios. Y este otro elemento es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza fue extraída del griego upóstasis, que significa sustanciar o hacer realidad. La realidad sin la fe no puede ser sustanciada. Por eso la realidad que está en el Espíritu podemos traerla hacia adentro de nosotros a través de un proceso llamado fe, que según la Escritura significa recibir o creer. Es decir, cuando yo recibo, estoy creyendo, y cuando estoy creyendo, estoy recibiendo. Amados hermanos, sin la fe, Dios, su propósito y todas las cosas relacionadas con Dios serían algo abstracto para nosotros. Por eso necesitamos la fe. Porque la fe es un elemento que nos introduce en la dimensión de Dios. La fe es un portal que nos transporta a la esfera divina y mística, es decir, nos transfiere al Espíritu, donde está toda la realidad de lo que es Dios y de lo que Él hizo a nuestro favor. Por eso hoy día nosotros gozamos de este Espíritu y en este Espíritu nosotros tenemos toda la realidad de Dios y la realidad y la gloria de este ministerio. Vamos a hablar de Nicodemo.
¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un rico fariseo, era maestro de Israel, principal entre los judíos y miembro del Sanedrín. Él buscó a Jesús por una razón. Él quería indagar acerca de la excelencia de las obras del Señor. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo le dijo al Señor: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Él lo reconocía, sabía que todo lo que Dios hacía, todo lo que el Señor hacía, venía de parte de Dios. Por eso Nicodemo vio que la excelencia, la sabiduría y el poder de las cosas que el Señor Jesús hacía en esta tierra, no las hacía por sí mismo, sino que las hacía por aquel que lo había enviado, es decir, por el Padre. Amados hermanos, hoy nosotros también tenemos en nosotros estas virtudes. Tenemos en nuestro espíritu la excelencia, la sabiduría, el poder para llevar adelante este ministerio y que nuestras obras puedan reflejar la naturaleza y la esencia de lo que hacemos. Nada de lo que pueda hacer el hombre será parte de este ministerio. La excelencia y la gloria provienen del Espíritu. No hay fuerza ni capacidad humana que pueda llevar adelante este ministerio del Nuevo Testamento. Por eso Pablo era un ministro que servía, que ministraba siempre en el Espíritu. Amados hermanos, que podamos ver con nuestros ojos espirituales la gloria de este ministerio. Por eso quiero finalizar leyéndoles el siguiente pasaje bíblico. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo Efesios, vamos a leer el capítulo 1, versículos 18 y 19. Dicen de la siguiente manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amados hermanos, toda esta excelencia, toda esta virtud, toda esta sabiduría, todo este poder solo proceden de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación alguna. Hoy somos ministros del nuevo pacto. Por eso vivamos y andemos por este espíritu, para que todo lo que hagamos refleje la esencia y la naturaleza de este ministerio y que otros también puedan, a través de la salvación y de la fe, ser constituidos ministros de este nuevo pacto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta un próximo mensaje.